Bienvenidos a la lección número 2 de Microsoft PowerPoint. El día de hoy vamos a ver algunos conceptos ya de formato para darle apariencia y presentación a nuestro elemento y vamos a empezar a desarrollar una presentación ya un poco más estética, como simulando un trabajo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer pues es muy fácil. Si ustedes llegan y van a trabajar con PowerPoint, la mayoría de las personas generalmente va y abre su carpeta, su memoria, y de ahí ejecuta el elemento. Bueno, lo pueden hacer así. Yo lo voy a hacer del método tradicional, el método clásico, y es que cuando ustedes lleguen, abran una presentación que ya tenían. Entonces, ustedes se dan cuenta que aquí, por ejemplo, nos aparecen las plantillas en blanco, y aquí aparecen las que yo he utilizado recientemente. Ajá. Entonces aquí tengo esta opción, le puedo dar directamente y lo abriría, que es la de los animales de la selva, vista en la sesión anterior, o le puedo dar a abrir otras presentaciones. Me muestra una lista más grande, puedo seguir seleccionando ahí, le voy a dar a examinar, vamos a suponer que yo no tengo en esa lista la que voy a usar, sigo la ruta, voy al escritorio, voy a las clases online, y entonces busco la carpeta de PowerPoint, y en la carpeta de PowerPoint pues obviamente busco la presentación con la que estaríamos trabajando. Ahí está PowerPoint, y tenemos los animales de la selva. Y entonces, abrir su presentación es muy fácil, no creo que haya mayor problema. Entonces, pongan atención, el día de hoy, repito, vamos a trabajar un poco con esta, nada más para entenderlo. Cuando vamos a trabajar, todos los elementos que estén dentro de una diapositiva se pueden personalizar. Por ejemplo, puedo personalizar el texto de una forma muy fácil. Lo único que tengo que hacer es seleccionarlo. Recuerden que lo pueden hacer así físicamente o dándole clic al borde. Cambiamos el tamaño, por ejemplo, el estilo. Pueden cambiar la fuente, obviamente. Yo, por ejemplo, pues obviamente tengo muchas opciones más de fuentes instaladas en mi computadora que las normales. Entonces yo podría elegir fácilmente alguna de ellas y ponerle algo así. Obviamente eso tendría que ver, repito, con pues su máquina. Entonces puedo ir y ponerle ahí un color así como los animales de la selva. Y por ejemplo puedo cambiar este de posición. Ahí está. Entonces nosotros le podemos poner ahí fuente, estilo. Yo creo que eso es lo más básico que pueden elegir. Si ustedes ya se conocen la fuente, por ejemplo le ponen Mistral y ya le ponen Mistral. Entonces esto que estoy haciendo ahora pues es darle formato. Aquí no tengo una opción para insertar una imagen, pero eso no quiere decir que yo no tenga la capacidad de insertarla. En la ficha insertar, pues para eso está. Entonces pueden ir a insertar una imagen y recuerden que existen tres formatos. Ahora se los voy a compartir los tres. El primer formato, que es el de JPG, es el que básicamente usamos en una foto. Sacan una foto en su celular, pues es JPG. Tenemos lo que son los formatos PNG. Los formatos PNG son los que no tienen fondo. Entonces, los JPG básicamente son fotos. Los PNG son imágenes, no precisamente dibujos. Este león, por ejemplo, ¿no? Tiene esa capacidad de ser transparente o sin fondo, ¿ven? Déjenme cambiar un poco aquí el ancho. No creo que se veía bien así, nada más le voy a cambiar un poco el tamaño. Ahí está. Ajá. Y bueno, aquí mismo le voy a poner en insertar otra imagen. Ahora una imagen llamada GIF. Un GIF es una imagen con movimiento, pero algo muy importante que deben de analizar es que solo se puede mover cuando estemos ejecutando la presentación o cuando lo esté viendo en internet. Si yo voy a internet y busco un GIF de un elefante, GIF animado, funciona así. Si se alcanza a ver, alrededor del elefante está la cuadrícula que indica que no tendría fondo. Hay algunos que, aunque sean GIFs, yo me imagino que por ejemplo este segundo elefante, aunque se mueva, sí tendría fondo, generalmente por el tipo de imagen que tiene. No, pero no tiene fondo, vean. Entonces hay algunos GIFs que sí tienen fondo, hay otros que no. Entonces el chiste es que hay incluso algunos GIFs que ni se mueven, pero pues sí, bueno. Este por ejemplo sí tiene fondo, vean, no se ve la cuadrícula, como en los otros que sí se veía. Entonces, bueno,
cómo hacerlo en PowerPoint. Cuando ustedes tengan esto, van a usar F5. F5 es ejecutar la pantalla, bueno, la presentación, perdón, en pantalla completa. Y entonces, pues ya lo pueden ver para exponer, para una exposición. Y vean cómo los GIFs sí se mueven. Y los PNG no tienen fondo, pero no se mueven. ¿Ok? Entonces, nosotros para poder trabajar tenemos que aprender básicamente cambiar la fuente, el tamaño, el estilo, el color de la fuente. La alineación. Eso es básico de básicos. ¿Vale? Entonces, conforme iremos avanzando, les mencionaré algunas otras herramientas que deberían de conocer, pero bueno, esas son las básicas. Cuando ustedes van a trabajar, una parte importante de su presentación, pues es que no tenga el fondo blanco. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a una ficha que es muy importante, que es la ficha de diseño. La ficha de diseño en realidad tiene las mismas plantillas que aparecían al principio. Entonces, puede ser que yo lo hubiese elegido desde el principio, o puede ser como ahora, que yo, por ejemplo, la elija ya con mi contenido. Al elegir una, básicamente se lo estarían aplicando a todo, a excepción que ustedes directamente le digan o insistan en que no. ¿Cómo harían eso? Muy fácil, por ejemplo, me voy a ir a la diapositiva 2, y en la diapositiva 2, por ejemplo, si yo le quisiera poner otro estilo, le voy a dar un clic derecho, voy a elegir uno que sea bastante contrastante, le voy a dar este, le voy a dar un clic derecho, y dice aplicar a todas o aplicar a la que está seleccionada. Entonces, si le digo aplicar a la seleccionada, pues quiero que vean del lado izquierdo en su panel de miniaturas, como ahora la primera tiene un estilo, la segunda tiene otro, e incluso podría ser que la tercera tuviera otro. Muchas veces las personas me preguntan, oiga, ¿y eso para qué me sirve? Bueno, no es que te sirva, son las herramientas. Si tú las quieres poner cada una por diferente formato, ¿no? Que en este caso creo que se ve medio fresa. A ver esta. Ahí está. 3 con 3 diferentes. Obviamente, y si tienen razón, tendría que ser algo más congruente entre lo que ustedes hacen. No importa que estén en la primera, no importa que estén en la última, si ustedes le dan un clic a alguna, básicamente es como decirle pónselo a todas. Entonces, ahí está. Pero si ustedes ya le cambiaron manualmente una por una, entonces sí le tendrían que especificar, ¿sabes qué? No, sí es para todas. Entonces, tendrían que checar eso. Básicamente nadie le cambia una por una, pero bueno. Ahora, esas son las plantillas, ¿no? Nosotros, más adelante, veremos cómo descargar plantillas de la página de Microsoft y cómo usarlas. El día de hoy no me interesa esa parte, me interesa que aprendan a lo del diseño. Si ustedes ya tienen su plantilla, puede ser que esa plantilla tenga un problema basado en que los colores pues, no sean agradables o que no representen algo. Entonces, lo que ustedes van a hacer es muy fácil. Junto a las herramientas de diseño, tenemos las opciones de color. Entonces, por ejemplo, yo puedo elegir esta y ahora ya se ve un poco más elocuente. Ustedes pueden desplegar esa lista y tienen la opción para elegir los colores, las fuentes, los efectos y los estilos. Si ustedes van a los colores, van a poder ustedes elegir opciones que no están disponibles en esa lista. Entonces pueden empezar a pasar e ir viendo cada uno de ellos. Ajá. Entonces, podrían hacer eso o hasta abajo dice personalizar los colores. Y ustedes pueden ir eligiendo, por ejemplo, de qué tono es cada elemento. Por ejemplo, texto del fondo o fondo oscuro 2 dice que es un color muy oscuro. Le puedo poner uno más claro. Y le doy guardar. Bueno, le voy a poner nombre. Le voy a poner Carvajal. Le voy a dar guardar. Y entonces quiero que vean cómo ahora se ve diferente. Ajá. Podría elegir uno que ya está, repito, o puedo personalizar el mío. Puedo personalizar los colores, puedo personalizar las fuentes. ¿Para qué? Para que una se utilice en el título y otra se utilice en el contenido. Eso lo veremos ahorita en la siguiente diapositiva. Aquí el detalle es este. Cuando ustedes eligen primero una diapositiva, una presentación en blanco y después le asignan el diseño, pasa esto que ya ahorita todo está por todos lados sin sentido.
Entonces, lo que tendrían que hacer es realmente desde que inicien elegir la plantilla. Eso es lo que yo les recomiendo que ustedes hagan. Entonces, déjenme poner aquí esta opción. Ok, 48, 54, ahí está. Voy a quitar a León, obviamente lo voy a poner aquí arriba. Déjenme poner todos mis elementos por separado. Pongo centrado y vean. Entonces, obviamente ya dependería de ustedes cómo lo hagan. Pero vean la diferencia. Ahora ya se ve algo más profesional, ¿no? Igual y no deberíamos de ponerle imágenes aquí, ¿no? Pero digo nada más para que vean. Voy a ir a la segunda opción. Vean cómo igual que en el anterior, pues está todo por todos lados. Entonces, eso pasa. El título, no, pues el título está bien. Pero fíjense bien. Ustedes tienen la fuente Trebuchet para el título y en la fuente del contenido tienen también la Trebuchet. Entonces resulta que ustedes quieren que no, que todos los títulos, por ejemplo, tienen 50 diapositivas, quieren que todos los títulos tengan una estructura y todo el contenido otra, ¿no? Entonces van a diseño y despliegan la lista de variantes y eligen fuentes. Aquí hay opciones ya predeterminadas, por ejemplo, Calibri y Calibri, Cambria y Calibri. Son combinaciones, Corel y Corel. Le voy a dar hasta abajo donde dice personalizar y voy a hacer mi propia combinación. Fuente para el encabezado. ¿Sabes qué? Para mi fuente, para mi encabezado. Voy a elegir alguna que ustedes tengan para que no se confundan. Yo tengo muchas más, pero bueno, voy a elegir la Impact. La Impact. Y entonces, la Impact, pues es una fuente que ustedes tienen y que pueden utilizar ahí en su prueba. Perdón, creo que me pasé al revés. Era para el otro lado. Estoy bajando de yo en la H. Aquí está. Impact. Entonces, la Impact va a ser mi fuente para el título. Y para el contenido, para el cuerpo, voy a ponerle el Arial, ¿no? Que es algo normal, digámoslo así. Entonces, busco el Arial. Y le pongo, por ejemplo, ¿no? Carvajal. O cualquier cosa que le pongan ustedes, obviamente, es para que ustedes lo guarden. Le dan guardar y listo. Entonces, ahora el título de todas las diapositivas va a tener esa opción. Entonces, nada más es cuestión ahorita de, pues estos que estamos aquí poniendo, que queden bien. Entonces, aquí voy a mover mi imagen, obviamente, y voy a poner acá también este lo voy a hacer más grande, y entonces lo muevo para que se vea bien. Y vean, yo voy a quitar ahora este león, digo, se ve más o menos, pero les va a quedar el espacio aquí. Ustedes lo borran también dándole suprimir, no pasa nada. ¿Por qué quedó ese espacio? Bueno, porque ahí fue donde yo puse la imagen directamente. Esta la inserté por separado. Vean la diferencia de poner una imagen JPG contra una PNG. Se ve más profesional. Ahora, puede ser que esto tenga un problema en cuanto al texto. El texto tiene dos características, legibilidad y legibilidad. Legibilidad quiere decir que se pueda ver bien, que se pueda entender. Legibilidad es que para leerlo sea fácil. Entonces, ahorita la legibilidad no es correcta por el color de nuestra fuente. Si yo le pongo a la fuente un color negro, no sé, creo que se vería mucho mejor. El problema es que parece que estas opciones, no sé si alcancen a ver, pero tienen como una sombra, de hecho. Vean. ¿No? Y sí se ve diferente. Entonces, tendríamos nosotros que buscar que sea legible y que sea leíble. Vamos acá. Ponemos a nuestro elefante por acá. Digo, lo pueden poner del otro lado también sin problema, ¿no? A lo mejor ponen el elefante acá y ponen el texto acá. Digo, eso no pasa nada. Es cuestión simple y llanamente de que ustedes se organicen y quieran determinar de qué tamaño van a quedar y en qué posición sus objetos. Voy a ponerlo por acá. Parece que esto tiene como un tamaño un poquito, pues no tan elocuente, no sé.
ponerle, voy a quitarle la sombra más bien, porque creo que eso es como que lo que no me deja. 32, 28. Le voy a poner 30 en el cuadro de el tamaño. Muy bien. Y color negro, obviamente. Eso ya quedó bastante claro. Pero vean, el problema es que acá, por ejemplo, es más oscuro que acá. Entonces, son esos los detalles que ustedes tienen que ir revisando. Si ustedes no hacen que se vea bien, pues entonces van a tener un problema. Hay una regla de diseño que estaremos mencionando todavía más adelante también, que dice que cuando el fondo de su diapositiva es oscuro, la letra tiene que ser clara. Y cuando el fondo de la letra es clara, entonces el texto tiene que ser oscuro. Lo acomodan en el lugar, cambian el tamaño y listo. Si dan F5, F5 es visualizar su presentación en pantalla completa o exponerla. Y entonces pueden avanzar con Enter o con un clic del mouse y pueden ir cambiando de una diapositiva a otra. Si se dan cuenta, ya se ve más profesional que la primera vez, claro, pero se puede ver todavía mucho más. ¿Vale? Entonces, para poder trabajar, nosotros tenemos esto, si recuerdan, un botón de nueva diapositiva. Y si recuerdan, yo les comentaba que dependiendo de la plantilla puede tener muchas más opciones. Entonces, quiero que vean que esto en realidad tiene las primeras 9 opciones básicamente iguales. Estas son exactamente lo mismo que teníamos cuando estaba en blanco, pero ahora tiene más opciones. Entonces la cantidad de opciones va a depender básicamente de la plantilla. Bueno, ¿qué van a hacer en esta segunda práctica? Pues en esta segunda práctica quiero que ustedes hagan su presentación, ¿no? Que ya tenían de esos animales, le den una plantilla, algún diseño que ustedes quieran, y lo hagan de un formato mucho más profesional. ¿Sale? Se tiene que ver muy bien. Y para terminar, pues en lugar de que me la manden en formato PPTX, que es de PowerPoint, en el menú archivo podemos darle exportar y mandar nuestra presentación en un formato PDF. Es muy común también esa parte. Para evitar que la persona sufra por no tener PowerPoint, nosotros hacemos esto. Vean que por default aparece el mismo nombre de la presentación. Le voy a dar publicar. Y entonces, bueno, es básicamente como crear. Y ahí está. Entonces, pueden crear su presentación y la pueden guardar en el formato de PDF. PPT es el que ya tiene. Entonces voy y busco los animales de la selva. En este caso mi máquina tiene referenciado lo que es Chrome para leerla, pero bueno, dependería de ustedes. ¿Vale? Y vean cómo se ve en PDF. Pueden cambiar desde aquí sin problema. La única diferencia pues, es que aquí obviamente pues, no se va a mover porque pues, es para imprimir, ¿no? Vale, pues. La siguiente sesión vamos a comenzar desarrollando una práctica sobre la comunicación. Vamos a hacer algo, nada más por decirlo así, podría ser cualquier cosa, pero bueno, vamos a hacer algo que supongan que les dejan una tarea y vamos a desarrollarlo desde el principio y vamos a ver cómo descargar una plantilla de PowerPoint de otro lugar y cómo activarla y vamos a empezar a agregar más cosas. Ya no nada más van a ser imágenes y texto, hasta ahora han sido imágenes y texto. En la siguiente opción vamos a insertar gráficas, diagramas, y vamos a estar creando un formato un poquito más avanzado. Más adelante le estaremos insertando música, video, para que esto tenga un sentido más avanzado. ¿Vale? Pero bueno, esa es la segunda práctica, nos vemos en la siguiente sesión.